Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase virtual y como podéis ver en esta imagen, hoy os voy a presentar el proyecto de esta unidad cuyo título es Be Like Pericles, es decir, sé como Pericles. La primera pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué se recibe este título? Bueno, pues por si no lo sabíamos, aunque ya lo estuvimos viendo durante el desarrollo de la unidad, Pericles, ¿de acuerdo? Fue uno de los políticos, o quizá el político ateniense más destacado durante la civilización griega, y en concreto de esta ciudad, ¿de acuerdo? Pertenecía al Partido Republicano de la ciudad de Atenas y se convirtió en gobernante de esta ciudad en el año 461 a.C. y fue bajo su mandato, pues la ciudad de Atenas fue la polis más importante de esta civilización, y durante su mandato también fue cuando se comenzaron las obras del conjunto monumental más importante de la Grecia antigua, probablemente, que es la Acrópolis de Atenas, ¿de acuerdo? Que es ese lugar tan emblemático y tan conocido que conocemos de Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Aquí podéis ver una imagen de la Acrópolis de Atenas, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer una maqueta de un templo griego. No tiene por qué ser la del Partenón ni la del Erechtheion, ¿de acuerdo? Podemos buscar cualquier tipo de templo griego, ¿de acuerdo? Y eso sí, luego haremos una ficha sobre nuestro templo. ¿Que queréis y os veis capaces de hacer una pequeña escultura para el templo? Pues eso ya lo que cada uno se vea capaz de hacer en su templo, pero básicamente hay que hacer un templo, si se puede, con una deidad griega dentro, es decir, con un dios o una diosa griega dentro, y una ficha, que ahora enseñaré la ficha como es. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí podemos ver ya templos griegos. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues aquí las tenéis. Primero, mejorar las destrezas que no nos son comunes a esta materia, que no son básicas en esta materia, como puede ser la construcción de una pequeña maqueta. Conocer algunos de los términos más importantes de la arquitectura griega, que ahora los veremos. Conocer propiamente esa arquitectura, aunque ya la hemos estudiado durante el tema, y hacer una ficha de una obra arquitectónica en este caso. Materiales que vamos a necesitar. Podéis hacer la maqueta con los materiales que queráis, con los que más os guste, con los que más penséis que os van a salir bien. Yo he puesto aquí algunos que creo que son inherentes o que son totalmente necesarios, como por ejemplo un cúter o tijeras, colas blancas o pegamento. Luego para la base podéis utilizar esto que se llama cartón pluma o una tablita de madera, una superficie plana. Luego, por ejemplo, para hacer las columnas podéis utilizar este cartón, que lo conocéis, que se llama cartón. Bueno, podéis utilizar cartón normal o cartón ondulado, el cartón normal para hacer el techo de vuestro templo, para hacer las columnas, ¿de acuerdo? Un material que penséis que os puede venir bien para hacer una pequeña maqueta de un templo. ¿Cómo se puede hacer esa maqueta? Bueno, pues yo lo que digo, utilizáis un material plano para hacer la base del templo, ¿de acuerdo? Y también podéis hacerlo para el techo, ahora voy a enseñar algún ejemplo. Ese cartón ondulado, este de aquí, os puede venir perfecto para hacer las columnas de vuestro templo. Luego, eso sí, las columnas, recordad que hay que rematarlas según cada uno de los órdenes clásicos, recordáis el orden dórico, el jónico y el corintio. Y aquí tenéis dos vídeos, tanto aquí como aquí, yo esta presentación la pasaré para que os vayáis guiando de cómo se puede hacer el templo. Uno de los vídeos es muy sencillo, el otro ya es mucho más complicado porque es una obra mucho más perfecta, pero bueno, simplemente para que tengáis una pequeña idea de cómo podéis hacer el templo. Y algo importante es señalar las partes de vuestro trabajo, de vuestro templo, ¿de acuerdo? Y mira, aquí tenéis algunos ejemplos, casi todos con, veis, que este cartón, una base plana y luego también un material plano para hacer el techo. Aquí recordad que siempre tiene que quedar esto de manera triangular, ¿de acuerdo? Se llama el frontón, el del tímpano del frontón. El arquitrabe, que es esta parte de aquí, esta partecita de aquí, de los templos griegos, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Y fijaos las columnas, estas están decoradas de orden jónico, estas están sin decoración, bueno, cada uno. Aquí el tímpano está decorado, fijaos, con papel arrugado, haciendo como una especie de forma. Es decir, podéis hacerlo, fijaos, aquí tenéis los templos, las columnas decoradas, la basa o el basamento del templo, el arquitrabe, que es esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Tenéis varios ejemplos. De hecho, fijaos, aquí tenéis la estructura del templo, ¿de acuerdo?
Esta primera parte del templo, que sería como la puerta, por así decirlo, se llama el pórtico o pronaos, ¿de acuerdo? La naos es esta nave central, la nave central del templo se le llama naos. Aquí podéis ver las columnas y fijaos, lo que os he dicho, esto que queda por encima, esta zona rectangular que queda por encima de las columnas se llama arquitrabe, lo tenéis aquí. El friso, que es otra parte rectangular que queda por encima, que en este caso, por ejemplo, está decorado con triglifos, que son esta especie de losas con tres líneas longitudinales, y metopas, que es la parte que queda aquí entre medias, ¿de acuerdo? La cornisa, que es básicamente este techadito, y aquí el frontón, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el frontón del que, como podéis ver, en los templos griegos tenían esta forma triangular, ¿de acuerdo? Porque en este techado, ¿de acuerdo? La ficha que tenéis que hacer, aparte de hacer el templo, tenéis que hacer, buscarle un nombre a vuestro templo, el año o el siglo de construcción, todo esto lo tenéis que inventar. Tipo de edificio, pues básicamente si vais a hacer un templo, pues un templo. El orden de las columnas, si es orden dórico, jónico, corintio. Según la localización de las columnas, ahora vamos a ver cómo se puede llamar vuestro templo. Y según el número de columnas que tengan las fachadas, también recibe un nombre. Fijaos, el orden de las columnas, recordad, orden dórico, que aquí no tiene decoración. El orden jónico, que aquí tiene, fijaos, dos volutas. Cada una de estos se llama voluta, ¿de acuerdo? Las volutas. Y el orden corintio, que como podéis ver tiene estas hojas de acanto. Ahora esto lo estuvimos viendo durante la unidad. Entonces, según el orden de las columnas, ¿que le hago este tipo de columnas sin decoración? Dórico. ¿Que le hago esta? Jónico. Y si hago ya estas, que obviamente son las más complicadas, pues estaríamos hablando de orden corintio. Fijaos, esto es importante. Según la localización de las columnas, hay 5 tipos. Yo por lo menos he puesto 5 tipos. El primero, que es esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Esta imagen de aquí se llama inantis. Vosotros tendréis que poner inantis cuando aquí en la entrada tenga 2 columnas, ¿de acuerdo? Esta de aquí y esta de aquí, ¿de acuerdo? Vuestro templo será próstilo, ¿de acuerdo? Si solamente tiene columnas en una fachada, la fachada principal. Fijaos este templo que por aquí por el lateral no tiene columnas, por detrás la fachada de atrás tampoco tiene columnas, solamente tiene adelante, solo tiene la fachada principal. Por tanto sería un templo próstilo. Anfipróstilo, aquí tenéis el dibujo, cuando tiene columnas en la fachada delantera y en la fachada trasera. Estos puntitos que veis, estos puntitos son las columnas. Entonces, como tiene, por ejemplo, 4 columnas en la fachada delantera y 4 más en la trasera, sería un templo anfipróstilo. ¿De acuerdo? Períptero. Cuando todo el templo, como esta imagen podéis ver aquí, cuando todo el templo está rodeado de una fila de columnas. Y díptero, cuando todo el templo está rodeado por 2 filas de columnas. Imaginad que aquí hay otra fila de columnas, pues eso sería un templo díptero. Obviamente, los más sencillos, inanti, el próstilo y sobre todo sobre todo son dos y también el anfipróstilo, ¿de acuerdo? Y por último, según el número de columnas en la fachada, recordad que esto lo estoy haciendo para esta ficha, pues ahora ya vamos a pasar a este último punto. Según el número de columnas, puede ser dístilo, si fijaos, tiene solamente 2 columnas en su fachada. Tetrástilo, si tiene 4 columnas, que aquí las podéis ver en su fachada. Sexástilo o hexástilo, si tiene 6, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas en su fachada. U octástilo, bueno, hay más tipos, pero estos son los principales. U octástilo si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. ¿Que la hacéis de 2 columnas? Pues tendréis que poner que según el número de columnas en la fachada es un templo dístilo. ¿Que la hacéis 4? Tetrástilo. ¿Que la hacéis 6? Sexástilo o hexástilo. Y si hacéis 8, octástilo. ¿De acuerdo? En fin. Esto es todo, os subiré el vídeo próximo en lo más rápido posible y luego haremos una clase de dudas para que preguntéis todas las dudas que pueda haber en relación tanto a la construcción del templo como a la ficha que tenéis que hacer. Os voy a pasar también, para que lo veáis, 2 láminas de arte, ¿de acuerdo? De arte griego, donde viene, fijaos, todo esto de el número de columnas, los órdenes dórico, jónico y corintio, y aquí también una lámina con tipos de templos. Fijaos todos los ejemplos que podéis. Fijaos.
todos los ejemplos que podéis encontrar aquí para echar una. En fin, esto es todo, espero que os guste y nos vemos pronto. Un saludo.